Mi madre envió un mensaje: estás fuera de la casa. Ya no confiamos en ti. Solo respondí: tiene sentido. Luego, silenciosamente, cancelé mi autorización de subvención y reclamé un anticipo de $24.000 que había emitido. 2 días después, su asesor financiero me envió un correo electrónico: hemos tenido un problema importante. Por favor, llama inmediatamente. No lo hice. Una semana después, mi madre me dio 24 horas para salir de la casa. Ni siquiera llamó, simplemente envió un mensaje mientras estaba sentado en el porche tomando café: tienes hasta mañana para irte. Ryan se muda. Ya no confiamos en ti. Lo miré durante mucho tiempo, no porque no entendiera lo que significaba, sino porque entendía exactamente lo que significaba. Mis padres me estaban cortando, de la casa, de su confianza, de ellos. No respondí con preguntas, ni con ira, ni con una explicación. No supliqué ni discutí. Simplemente respondí: tiene sentido. Eso fue todo. A las 5 de la tarde de ese día, me fui. Solo tomé lo que era mío, dejé el resto. No le dije una palabra a Ryan, no esperé a que apareciera, aunque sabía que lo haría. Probablemente no podía esperar para tirar sus maletas en el dormitorio principal como si fuera el dueño del lugar. Mis padres no solo le habían dado la casa, le habían entregado la victoria. Él los había estado manipulando durante meses, y ahora había ganado. Me quedé en casa de mi tía Laura. Ella no hizo preguntas, simplemente me dio la habitación de invitados y me dijo que podía quedarme todo el tiempo que necesitara. Ella es la hermana mayor de mi madre, y no han hablado mucho desde la mudanza a Portugal, pero ella es perspicaz. Creo que supo que algo andaba mal desde el principio. Esa noche, me acosté en la cama de invitados, mirando el techo, tratando de reproducir los últimos meses, tratando de identificar el momento exacto en que las cosas comenzaron a cambiar. Todo se remontaba a Ryan. A él nunca le gustó que yo fuera el que confiaban para cuidar la casa. Dijeron que era temporal, solo hasta que se instalaran en Europa, pero yo sabía que no era solo eso. Yo había sido el que se encargaba del mantenimiento, coordinaba con su asesor financiero, Dennis, se encargaba del seguro, el mantenimiento, incluso los servicios públicos. Mantenía todo funcionando sin problemas. Ryan lo odiaba. Él siempre había sido el hijo predilecto a sus ojos, hasta que finalmente tuvieron que depender de uno de nosotros para algo real, y de repente yo era el confiable. Empezó a llamarlos con más frecuencia, siempre cuando yo no estaba, diciéndoles cómo estaba tratando la casa como una casa de fiestas, que estaba gastando mucho dinero, que estaba dejando que extraños se quedaran, que tenía amigos usando sus autos. Nada de eso era cierto, pero estaban al otro lado del mundo, y Ryan sabía cómo hacerse el inocente. No era difícil convencerlos de una versión fantasiosa de mí si eso significaba que él obtenía la casa y una parte de la confianza. Así que mientras él mentía, yo simplemente seguía manteniendo todo en silencio, responsablemente, como me pidieron. Ni siquiera me confrontaron, solo el mensaje: tienes hasta mañana para irte. Ryan se muda. Ya no confiamos en ti. No solo estaba herido, estaba harto, y me quedaba una carta que jugar antes de irme. Inicié sesión en el portal de la finca. Tenía acceso administrativo a su fideicomiso inmobiliario, que incluía fondos para reparaciones de emergencia en el hogar. Cancelé mi propia autoridad y reclamé un anticipo de $24.000 que había emitido para un proyecto de techado que Dennis había preaprobado. No les debía ese dinero, era parte del presupuesto planificado, pero no iba a dejarlo allí para que Ryan lo desperdiciara. 2 días después, recibí un correo electrónico de Dennis. Asunto: urgente, problema inmediato. Decía: Mateo, tenemos un problema serio con el fondo de la propiedad. Por favor, llámame lo antes posible. No respondí. Esa semana, no escuché de mis padres, ni siquiera un mensaje pasivo-agresivo, pero sí escuché de los vecinos. Ryan se había mudado, solo al principio, luego con su novia, que, por lo que escuché, tenía 2 meses de retraso en su propio alquiler y bebía vino en caja por galones. El césped quedó sin cortar, la basura se acumuló, el sistema de seguridad que instalé se desconectó, la música sonaba a todo volumen por la noche, y alguien presentó una queja por ruidos molestos. 7 días después de irme, pasé por la casa a altas horas de la noche y estacioné al otro lado de la calle.
Se veía triste, luces encendidas en todas las habitaciones, como si hubiera una fiesta, latas de cerveza en la barandilla del porche, un cenicero apoyado en el alféizar de la ventana, y su auto, su preciado descapotable, estacionado medio sobre el césped como una ocurrencia tardía. No llamé a la puerta, no llamé. En cambio, a la mañana siguiente, regresé con una cámara. La coloqué detrás de una ventilación en el garaje separado, frente a la puerta lateral, otra la puse detrás de los arbustos con vista al patio trasero, una tercera, más pequeña, la metí debajo de la terraza, apuntando hacia la ventana de la sala de estar. No me importaba atraparlos haciendo algo ilegal, solo necesitaba mostrar la verdad, porque incluso si mis padres no querían creerme, no podían ignorar lo que veían. Empecé a grabar y me fui. Ahora solo era cuestión de tiempo. 3 días después de que las cámaras se activaran, tenía más imágenes de las que sabía qué hacer. La casa se había convertido en una cueva de fraternidad. Ryan y su novia, Maya, creo que se llama, básicamente estaban ocupando ilegalmente la casa. Al menos 6 personas diferentes iban y venían, bebían en el patio trasero, ponían música a todo volumen a todas horas. Un tipo estaba desmayado en una silla de jardín al mediodía sin camisa y con un sándwich a medio comer en el pecho. Lo vi todo desde la computadora portátil de mi tía, no porque quisiera, sino porque necesitaba hacerlo. Cada clip se sentía como otro clavo en el ataúd, bolsas de basura apiladas en los escalones traseros, una ventana de la cocina rota que nadie se molestó en cubrir, alguien orinando desde la terraza, muy elegante, pero lo peor fue lo que le hicieron al interior. A través de la ventana de la sala de estar, podía ver que los muebles habían sido reorganizados como una configuración de dormitorio, cojines del sofá en el suelo, la mesa de café desaparecida, y lo que parecía una mesa de beer pong en su lugar. Una noche, vi a Ryan lanzar algo a través de la habitación, al día siguiente, faltaba una pantalla plana de la pared. Lo estaban destruyendo, la casa de mis padres, la que mantuve impecable durante más de un año. No tenían ni idea. Así que finalmente contacté, no a Dennis, no a Ryan, a mis padres. Envié un mensaje, sin explicación, solo un enlace a una carpeta de imágenes seleccionadas. Lo llamé ¿Qué te estás perdiendo? Luego esperé horas, nada, ninguna respuesta, ninguna llamada. Supuse que tal vez me bloquearon o estaban demasiado orgullosos para abrirlo, pero esa noche, alrededor de las 2 de la madrugada, sonó mi teléfono, mi madre, por primera vez desde que me echó. No contesté, dejó un mensaje de voz. Su voz era suave, necesitamos hablar. A la mañana siguiente, volvieron a intentarlo. Ignoré ambas llamadas, luego llegó un correo electrónico de mi padre, una línea, vimos los vídeos. Estábamos equivocados. Ni siquiera intentaron defender a Ryan, sabían que las imágenes eran brutales. 2 días después, me enviaron otro mensaje, nos estamos encargando de eso. Por favor, no vayas a la policía. Nosotros nos encargaremos de Ryan. No pregunté qué querían decir, pero sabía que lo que venía no iba a ser bonito. Esa misma tarde, Ryan salió corriendo de la casa durante una tormenta, con una bolsa sobre el hombro, gritando por teléfono. Maya lo siguió, arrastrando una maleta por el césped, gritando. Una de las cámaras captó el momento en que él pateó la puerta principal con frustración, luego se alejó cojeando descalzo. Revisé la cuenta del fideicomiso familiar esa noche, el acceso de Ryan había desaparecido, al igual que el de Maya. Mis padres los cortaron por completo, no más pagos, no más favores. Más tarde esa semana, me enviaron otro mensaje, puedes regresar ahora. Queremos arreglar esto, por favor. Pero yo no quería volver. Les dije que no quería discutir, pero la casa ya no se sentía como mía, no después de todo. Encontraría mi propio lugar, ellos podían quedarse con la casa. Solo revisaría de vez en cuando, para asegurarme de que no hubiera más invasiones de cucarachas. Mi madre no respondió después de eso, mi padre sí, solo una línea, lo sentimos. Les creo, pero no cambió nada. Firmé un contrato de arrendamiento para un apartamento de un dormitorio cerca de mi trabajo y me mudé de la casa de mi tía. La vida comenzó a sentirse normal de nuevo, tranquila, lo cual estuvo bien por un tiempo. Luego, Ryan encontró la manera de recordarme que aún no había terminado. Durante aproximadamente un mes, las cosas estuvieron tranquilas. Mi nuevo apartamento no era nada especial, un poco caro, pequeño, con un olor a pintura vieja, pero era mío.
Nadie podía echarme, nadie podía manipularme, y lo más importante, nadie podía organizar fiestas sorpresa en el patio trasero mientras intentaba dormir. Me mantuve para mí mismo, trabajé durante el día, y cada 2 fines de semana pasaba por la casa vieja, solo para asegurarme de que todo seguía en pie. Nadie vivía allí, mis padres habían contratado a alguien para limpiar el interior, arreglar la puerta rota y reemplazar la ventana rota. El lugar estaba congelado en el tiempo, como si estuviera esperando a alguien que no iba a regresar. Luego, un domingo por la tarde, me acerqué y lo vi, basura en el jardín. Al principio, pensé que tal vez el viento había tirado algo, pero no, había botellas de cerveza, bolsas de comida rápida vacías, una silla rota y un par de lo que parecían jeans mojados colgando de una rama de árbol. No era aleatorio, alguien había hecho esto a propósito. Caminé por la propiedad, el patio trasero tenía aún más, periódicos destrozados, cajas de pizza y un contenedor de basura volcado que no pertenecía a la casa. Supe inmediatamente quién era, Ryan. Revisé las cámaras, todavía estaban funcionando, todavía grabando. Efectivamente, la noche anterior, él y un par de tipos habían aparecido, con sudaderas, rostros no completamente visibles, pero la forma de caminar, la risa, incluso la forma en que le hizo un gesto obsceno a la cámara, innegablemente él. Trató el jardín como un basurero, tiró botellas a los arbustos, arrastró una bolsa de basura por el césped y se fue como si fuera algún tipo de mensaje. No respondí, no de inmediato. Pasé algunas horas limpiando todo. Ni siquiera se lo dije a mis padres al principio, pensé que tal vez era una rabieta única. No lo fue. El fin de semana siguiente, volvió a suceder, esta vez, derramó aceite de motor en el camino de entrada. Tuve que llamar a una limpiadora profesional para que lo quitara, me costó $380. Una semana después de eso, alguien roció algo en la puerta del garaje. No pude decir qué se suponía que decía, pero olía a gasolina. Llamé a los bomberos, por si acaso. Después de eso, les envié a mis padres todo, las imágenes, los recibos, los informes. No pedí ayuda, no les pedí que lo arreglaran, simplemente lo expuse. Respondieron al día siguiente. Mi padre escribió, hemos contactado a un abogado, ya terminó. Aparentemente, Ryan había estado recibiendo una pequeña asignación a través de una cuenta fiduciaria secundaria, nada importante, pero suficiente para cubrir el alquiler y cualquier otra cosa que necesitara. Lo cortaron inmediatamente. Maya lo dejó una semana después, no más apartamento, no más auto, aparentemente estaba a su nombre. Por lo que escuché, se estaba quedando en el sofá de un amigo y trabajando en una tienda de cigarrillos electrónicos en un centro comercial. Intentó enviarme un mensaje de texto una vez, solo una palabra, felicidades. No respondí. La casa está tranquila de nuevo. Paso cada 2 semanas, solo para asegurarme, barro el porche, corto el césped, saco cualquier basura que el viento traiga, pero nunca me quedo mucho tiempo. No necesito hacerlo, mis padres ya no mencionan la casa, saben que he terminado con ella. Me ofrecieron volver a incluirme en el fideicomiso, les dije que no. No quiero su dinero, solo quiero paz, y ahora, finalmente, la tengo. Pensé que ese sería el final, Ryan estaba cortado, la casa estaba tranquila, y mis padres finalmente habían visto la verdad por una vez. Todo parecía estar resuelto, pero la paz no dura mucho en nuestra familia. 2 semanas después de la última limpieza, recibí un aviso de la ciudad, violación, acumulación no autorizada de residuos. Sanción, $275. Aparentemente, alguien había tirado neumáticos viejos y materiales de cercado rotos al lado de la casa, no el frente, no la parte trasera, simplemente escondido donde la mayoría de la gente no lo vería a menos que estuviera buscando. El servicio de saneamiento de la ciudad lo había marcado durante las inspecciones de rutina. Sabía que no era aleatorio. Revisé las imágenes de la cámara, nadie se acercó a la propiedad a pie, pero luego lo atrapé, un camión conduciendo lentamente frente a la casa a las 2 de la madrugada. En el breve brillo de la luz de la calle, vi una abolladura familiar en el panel lateral. Ryan ni siquiera se molestó en esconder el vehículo, estaba convirtiendo esto en un pasatiempo de vandalismo menor, lo suficientemente pequeño como para no llamar la atención seria de la policía, pero lo suficientemente frecuente como para costarme tiempo y dinero. Quería recordarme que todavía estaba cerca, que todavía tenía dientes, aunque ahora estuvieran desafilados.
No llamé a mis padres, no inmediatamente. En cambio, llamé a alguien más, un tipo llamado Mitch que solía hacer seguridad privada para eventos. Me debía un favor. Le pedí que hiciera una revisión de pasada cada pocos días, sin uniforme, nada obvio, solo ojos en el lugar. Mitch me llamó 3 días después. Lo vi estacionado al otro lado de la calle, dijo. No se bajó, solo se quedó allí durante 15 minutos, luego se fue. Eso era todo lo que necesitaba. Le envié un correo electrónico a mi padre, todavía está dando vueltas, no ha terminado. La respuesta provino de ambos padres, firmada conjuntamente: hemos vuelto a consultar con un abogado, estamos emitiendo una orden formal de cese y desistimiento. Si la viola, lo escalaremos. Era firme, frío, diferente a sus mensajes anteriores, que siempre estaban teñidos de culpa o vacilación. Este se sintió final. Y tal vez lo fue. Según un amigo abogado con el que hablé unas semanas antes, mis padres podían bloquear legalmente a Ryan de cualquier acceso financiero futuro, no solo los fondos fiduciarios actuales, sino cualquier herencia en el futuro. Si lo desafiaba, tendría que llevarlos a la corte, y no tenía el dinero, la evidencia o, francamente, el cerebro para hacerlo. Aún así, no me relajé todavía. El sábado siguiente, me acerqué a la casa, en parte por costumbre, en parte por mantenimiento. El jardín delantero estaba en buen estado, había contratado a un chico local para cortar el césped cada 2 semanas, pero los arriates estaban desordenados de nuevo, crecidos y desiguales. Pasé aproximadamente 1 hora quitando malas hierbas, enjuagando el camino, apretando una bisagra de puerta floja y reabasteciendo las baterías de la luz de seguridad. Ya no era mi casa, no del todo, pero todavía la trataba como algo que valía la pena proteger, incluso después de todo. Esa misma noche, mi madre llamó, no un mensaje, una llamada real. Miré la pantalla durante unos segundos antes de contestar. No dijo hola, lo primero que salió de su boca fue: te extrañamos. Me quedé callado. Luego dijo: estábamos equivocados en todo. No discutí, no necesitaba hacerlo. Ella me dijo que habían estado observando la casa a través de las transmisiones en vivo a las que les había dado acceso. Vieron cómo seguía apareciendo, limpiando, reparando, asegurándome de que las cosas no se desmoronaran. Es más tuyo que suyo, dijo. Siempre lo fue. Hubo una larga pausa, luego dijo: no espero que regreses a vivir allí. Sé que has seguido adelante, pero gracias por no renunciar a ella, ni a nosotros. Tampoco sabía qué decir a eso. Cuando terminó la llamada, me senté en el patio trasero por un rato, el mismo lugar donde Ryan y sus amigos solían tirar latas de cerveza. Ahora estaba tranquilo, solo el sonido de la brisa pasando entre los árboles, el zumbido ocasional de un auto que pasaba, sin gritos, sin cristales rotos, sin rabia. Finalmente se sentía como paz. Al día siguiente, limpié las últimas malas hierbas de la cerca trasera, dejé una nota en el mostrador de la cocina con una lista de verificación para el servicio de limpieza, cerré con llave y regresé a mi apartamento. No sé dónde está Ryan ahora, Maya no volvió a llamar, mis padres dejaron de mencionarlo. Es como si hubiera desaparecido, tal vez encontró otro sofá donde dormir, o tal vez finalmente se dio cuenta de que quemó todos los puentes sobre los que alguna vez caminó. Las cámaras siguen funcionando, pero las reviso menos ahora, no hay nada que ver. No somos la misma familia que éramos hace un año, el daño no desaparece solo porque alguien dice lo siento, pero el fuego se apagó, y eso es suficiente. Todos estamos solos ahora, exactamente donde debemos estar. Pasó un mes completo sin una sola palabra de Ryan, sin basura, sin aceite en el camino de entrada, sin camiones extraños arrastrándose por la casa. Era inquietante, honestamente. Uno no se da cuenta de lo acostumbrado que está al caos hasta que desaparece. Me encontré revisando las cámaras más por hábito que por preocupación, cada vez era lo mismo, nada, solo el viento moviendo los setos y ardillas corriendo por la cerca. Todavía no se sentía como paz, se sentía como la parte tranquila de una película de terror donde sabes que algo todavía está ahí fuera. Luego, mi oculto, no reconocí el número. Fue al correo de voz. Su voz llegó, desgarrada, como si hubiera estado llorando o fumando en cadena, o ambas cosas: ganaste. Solo para que lo sepas, lo ha perdido todo. Está viviendo en un motel de mala muerte en la enero del 80 con 2 tipos del trabajo. He terminado.
No te molestes en devolver la llamada. No lo hice. Escuché una vez, lo guardé y lo archivé con todo lo demás, las imágenes de seguridad, las facturas, los mensajes de texto. Tenía una pequeña carpeta en mi computadora portátil ahora, etiquetada como cosas de Ryan. Ya no lo necesitaba, pero tampoco estaba listo para eliminarlo. Reenvié el correo de voz a mis padres sin un mensaje. Más tarde esa noche, mi padre respondió, gracias. Hemos cortado todo el acceso restante. Se acabó. Sonaba definitivo. Y tal vez lo fue. Según un amigo abogado con el que hablé unas semanas antes, mis padres podían bloquear legalmente a Ryan de cualquier acceso financiero futuro, no solo los fondos fiduciarios actuales, sino cualquier herencia en el futuro. Si lo desafiaba, tendría que llevarlos a la corte, y no tenía el dinero, la evidencia o, francamente, el cerebro para hacerlo. Aún así, no me permití relajarme todavía. El sábado siguiente, pasé por la casa, en parte por costumbre, en parte por mantenimiento. El jardín delantero estaba en buen estado, había contratado a un chico local para cortar el césped cada 2 semanas, pero los arriates estaban desordenados de nuevo, crecidos y desiguales. Pasé aproximadamente 1 hora quitando malas hierbas, enjuagando el camino, apretando una bisagra de puerta floja y reabasteciendo las baterías de la luz de seguridad. Ya no era mi casa, no del todo, pero todavía la trataba como algo que valía la pena proteger, incluso después de todo. Esa misma tarde, mi madre llamó, no un mensaje, una llamada real. Miré la pantalla durante unos segundos antes de contestar. No dijo hola, lo primero que salió de su boca fue, te extrañamos. Me quedé callado. Luego dijo, estábamos equivocados en todo. No discutí, no necesitaba hacerlo. Ella me dijo que habían estado observando la casa a través de las transmisiones en vivo a las que les había dado acceso. Vieron cómo seguía apareciendo, limpiando, reparando, asegurándome de que las cosas no se desmoronaran. Es más tuyo que suyo, dijo. Siempre lo fue. Hubo una larga pausa, luego dijo, no espero que regreses a vivir allí. Sé que has seguido adelante, pero gracias por no renunciar a ella, ni a nosotros. Tampoco sabía qué decir a eso. Cuando terminó la llamada, me senté en el patio trasero por un rato, el mismo lugar donde Ryan y sus amigos solían tirar latas de cerveza. Ahora estaba tranquilo, solo el sonido de la brisa pasando entre los árboles, el zumbido ocasional de un auto que pasaba, sin gritos, sin cristales rotos, sin rabia. Finalmente se sentía como paz. Al día siguiente, limpié las últimas malas hierbas de la cerca trasera, dejé una nota en el mostrador de la cocina con una lista de verificación para el servicio de limpieza, cerré con llave y regresé a mi apartamento. No sé dónde está Ryan ahora, Maya no volvió a llamar, mis padres dejaron de mencionarlo. Es como si hubiera desaparecido, tal vez encontró otro sofá donde dormir, o tal vez finalmente se dio cuenta de que quemó todos los puentes sobre los que alguna vez caminó. Las cámaras siguen funcionando, pero las reviso menos ahora, no hay nada que ver. No somos la misma familia que éramos hace un año, el daño no desaparece solo porque alguien dice lo siento, pero el fuego se apagó, y eso es suficiente. Todos estamos solos ahora, exactamente donde debemos estar. Era un jueves por la tarde cuando recibí el mensaje de mi madre, si alguna vez estás cerca de la casa, hay una pequeña caja para ti en el armario de arriba. Quería dártela antes de irnos. Sin prisa. No pensé mucho en eso. Iba a descansar ese fin de semana y planeaba pasar por la casa de todos modos, solo para revisar las canaletas. Había llovido mucho la semana pasada, y la propiedad aún necesitaba atención de vez en cuando, incluso si nadie vivía allí. Llegó el sábado, y estacioné en el mismo lugar que siempre, justo al lado del camino de entrada. Se veía quieto, el tipo de quietud que solo se asienta cuando algo ha terminado realmente. Durante mucho tiempo, esa casa había sido un campo de batalla, rencores silenciosos en las paredes, daños en las esquinas de los que nadie hablaba. Ahora era solo la casa de nuevo. Hice lo habitual, recorrí el perímetro, me aseguré de que las ventanas estuvieran cerradas, limpié algunas heces de pájaros de la barandilla del patio, luego subí. El armario del pasillo no había sido tocado en meses. Abrí la puerta, esperando encontrar una vieja caja de zapatos o algunas fotos olvidadas, pero estaba más limpio de lo que recordaba. Solo una cosa adentro, una caja azul marino, quizás del tamaño de un libro grande.
sin nota, sin nombre, solo sellada con una tira de cinta. Dentro había 3 cosas. Primero, un sobredoblado con mi nombre, escrito con la escritura en bloque de mi padre. Segundo, un anillo, el de nuestro abuelo, el que mi padre solía usar cuando éramos niños. Tercero, una unidad USB. Me senté en la cama y abrí la carta. Era corta: Mateo, hiciste lo que ninguno de nosotros estaba dispuesto a hacer. Protegiste a esta familia, incluso cuando no lo merecíamos. Le dimos a Ryan oportunidad tras oportunidad porque teníamos miedo de lo que significaba renunciar a un hijo, pero tú nunca usaste eso para tu beneficio. No solo cuidaste la casa, cuidaste de nosotros. Lo sentimos. Con amor, papá. Simplemente lo miré por un rato. No lloré, no me sentí triunfante, simplemente me sentí cansado, no de mala manera, más como ese agotamiento silencioso que se siente después de terminar algo que te quitó todo. El anillo, lo metí en el bolsillo, la memoria USB, la conecté a mi computadora portátil. Esa noche, de regreso en mi apartamento, era una colección de vídeos antiguos, yo y Ryan de niños, cumpleaños, viajes de campamento, mañanas de Navidad. Ni siquiera recordaba algunos de ellos. Sin embargo, había un clip, donde quizás teníamos 6 y 8 años, montando bicicletas por el camino de entrada. Chocamos entre nosotros, ambos caímos, y Ryan, cubierto de manchas de hierba, tendió la mano y me ayudó a levantarme. Vi ese una vez más. No volví a saber de él, ni después de Maya, ni después del vandalismo, ni después del corte financiero final. Fue como si hubiera desaparecido en algún rincón del mundo que no incluía a ninguno de nosotros, y creo que eso es lo mejor. La casa está tranquila, mi apartamento se siente más como un hogar de lo que nunca lo hizo. Mis padres envían un mensaje cada 2 semanas, generalmente algo ligero, una receta, una foto de Portugal, actualizaciones de su jardín. Ya no hablamos de Ryan, no necesitamos hacerlo. A veces me pregunto si él observa la casa, solo para ver si sigo revisando. A veces me pregunto si alguna vez superará lo que lo hizo así, pero ese ya no es mi problema. Todos estamos solos ahora, y por primera vez en mucho tiempo, así es exactamente como debería ser.